Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta ocasión para compartir esta conferencia que nos imparte el doctor Fernando Monroy Dávila, titulada La investigación educativa en la formación docente. Un tema sin duda de actualidad para toda la comunidad normalista de nuestra institución, de nuestra hermana Escuela Normal de Ecatepec y todos los interesados en la investigación. Bienvenido, doctor Fernando Monroy Dávila, por su especial atención que nos hace al responder esta invitación. Este ciclo de conferencias es posible por la participación activa de la vinculación académica de dos cuerpos académicos. El cuerpo académico en formación, la gestión de la formación docente de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y el cuerpo académico consolidado práctica reflexiva de la Escuela Normal de Ecatepec, que en este momento se encuentran en un congreso participando como parte también de esta vinculación. Agradecemos la presencia del maestro Zenobio Popoca Ochoa, subdirector académico de nuestra alma mater, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Bienvenido, maestro. Gracias y éxito en la actividad. Felicidades. Gracias. Gracias. También contamos con la presencia de la maestra Yolanda, quien es jefa de actualización y posgrado. Bienvenida, maestra Yolanda Cabrera. Buenas tardes. Gracias por la invitación. No alcanzo a distinguir alguna otra persona de nuestro cuerpo directivo, pero tenemos la presencia también de maestros, de compañeros, catedráticos de ambas instituciones, maestros invitados también de otras instituciones, nuestros estimados alumnos. A todos, pues, bienvenidos. Y muchas gracias por estar aquí. También hacemos de extensivo el saludo a todos los que nos siguen desde nuestras redes sociales. Este cuerpo académico integrado por la doctora Francisca Susana Callejas Ángeles, el doctor Juan Gutiérrez García y su servidor Jorge Luis Marván Aragón, hemos buscado a través de estas actividades académicas acercar estos conocimientos que son de interés para todos nosotros, poder entablar estas facilidades que nos da y a través de estas condiciones para poder allegarlos a nuestros estudiantes. La verdad, les agradecemos a todos que estén en este momento con nosotros. Aprovechamos también para agradecer las facilidades que ha proporcionado la maestra Guadalupe Ugalde, directora de nuestra institución, para la realización de este ciclo de conferencias. En verdad, es un placer para todos nosotros poder escuchar el mensaje reflexivo, atento, que estaremos nosotros a usted, doctor Fernando Monroy Dávila, que a través del conocimiento y aprendizaje que nos puede ofrecer, pues es para nosotros un grato reconocimiento tenerlo aquí entre nosotros. Sin más, pues yo les agradezco mucho poder estar en este momento. Le cedo la palabra a la doctora Susana Callejas Ángeles para que haga la presentación directa del currículum y de el seguimiento como moderadora de esta conferencia. Agradezco mucho a todos su atención. Adelante, maestra doctora Francisca Susana. Gracias, Marván. Para nosotros, el cuerpo académico en formación, gestión de la formación docente, pues es un placer que estén con nosotros, pero nos llena de emoción encontrar a un compañero de nuestra propia institución, el que va a impartir esta conferencia. Me voy a permitir a leer su breve semblanza, porque tiene un currículum muy amplio, pero lo vamos a hacer muy sintético. Es licenciado en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros
especialista en evaluación académica por la Universidad Pedagógica Nacional de la UPN, maestro en pedagogía en la orientación docencia universitaria por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en educación en línea, teoría pedagógica, hermenéutica y multiculturalismo por la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN. En el desarrollo de su experiencia profesional, se ha desempeñado como profesor y director en las escuelas de educación básica y como profesor investigador en instituciones de educación superior. Actualmente es profesor investigador de la licenciatura en educación primaria de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y tiene bajo su responsabilidad la coordinación de proyectos académicos. Durante su trayectoria académica, ha participado como organizador, ponente y moderador en congresos, simposios y coloquios especializados en educación, pedagogía, formación docente, evaluación, investigación educativa y filosofía. Dichas participaciones han sido de carácter nacional e internacional. Ha sido invitado por distintas universidades y casas editoriales para impartir cursos, dictar conferencias, dictaminar y presentar libros y realizar comentarios a tesis de licenciatura y posgrado. Cuenta con más de 30 publicaciones bajo su autoría y coautoría o coordinación, producción académica que ha sido prolongada por distinguidos académicos de la talla de Axel Didrikons, Hugo Casanova, Cardiel, Mauricio Beauchamp, Luis Humberto Fernández Fuentes y Luis Eduardo I. Rivas. Su obra escrita, además de ser publicada y distribuida nacional e internacionalmente, se ha caracterizado por el reconocimiento de la comunidad académica. Prueba de ello en su presencia en bibliotecas especializadas como la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Como director editorial de la Cooperativa de Publicaciones Académicas, CAPUB, ha tenido bajo su cuidado la edición de textos de reconocidos autores, en los que se destaca Mauricio Beauchamp y Luis Potter. La Universidad de la Ciudad de México recientemente ha premiado uno de sus textos y lo ha publicado en un libro colectivo que ofrece crónicas sobre la pandemia. Participa como integrante del Consejo Editorial de importantes casas editoriales, tal es el caso de Castellano Editores. Su producción editorial aborda temas relacionados con la docencia, la formación docente, la didáctica, la pedagogía, la investigación educativa, la evaluación, el psicoanálisis y la hermenéutica analógica. Como ven, tiene un amplio currículum y pues le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro compañero y estimado doctor Fernando Monroy Dávila. Así es que, doctor, tendrás un tiempo para exponer tu conferencia y posteriormente, bueno, te voy a leer algunas preguntas que los participantes tendrán a bien a colocárnoslos en el chat y daremos un tiempo para esas preguntas. Así es que, bienvenido y adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a la escuela, gracias a la maestra Lupita y sobre todo a ustedes, cuerpo académico, en especial a ti, maestra Susan. Bueno, hemos estado trabajando últimamente algunos proyectos y creo que esto es también resultado de ese trabajo que hemos empezado desde hace ya por lo menos 2 o 3 años, ¿no? Así entonces, pues muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar. Y para este trabajo, para este escrito, he cuidado de hacer como una revisión, digamos, de algunos textos académicos actuales. Y me he dado cuenta que hay en las escuelas normales textos de producción reciente que además de ser, digamos, producto del trabajo de cuerpos académicos, de grupos de investigación, de investigadores colectivos o de docentes, aunque no se incorporen a algún grupo de investigación, pues
ahí está la autoría de estos compañeros, ¿no? Y en esos textos se expresan recomendaciones para tanto la práctica como la enseñanza de la investigación. Y entonces esto nos permite, en primer lugar, plantear un hallazgo importante. Y es esto, digamos, interés creciente por la tarea de investigar y además de publicar, ¿no? De encontrar las vías para editar, para publicar estos trabajos de investigación. Digo que es un hallazgo interesante porque eso ha sucedido recientemente. Quizá tenga que ver con el apoyo que se le ha dado en las propias normales a los cuerpos académicos, a la creación de grupos de investigación, en especial con esta gestión de la compañera Mari, ¿no? Marilena Gómez Gallegos, en nuestro caso, pero en cada normal han estado trabajando muy fuerte este asunto y parece, gracias, decía que hay un incremento, un interés importante en la publicación de textos relacionados con la enseñanza y con la práctica de la investigación educativa. Y decía también que esto tiene que ver con el apoyo que se ha dado en las propias normales a cuerpos académicos, a grupos de investigación, pero que también hay otro factor fundamental y que tiene que ver con los espacios de fomento editorial que se han venido trabajando desde DGENAM y desde DGESU. En DGESU, por ejemplo, hay más de 130 publicaciones, 170, no sé, ya perdí la cuenta, que tiene que ver con este apoyo, no solamente a las normales de la Ciudad de México, sino en general del país, y que entonces se ha convertido en un espacio muy buscado para quienes están tratando y logrando publicar sus trabajos producto de investigación. En nuestro caso, por ejemplo, DGENAM ha sido un espacio que nos ha permitido entablar el diálogo y aprender juntos esa tarea de la investigación, esa tarea de la publicación, y bueno, nada menos que contiene trabajos interesantes de compañeros de ahí, de la normal, ¿no? En su colección, esta colección tan interesante que tiene DGENAM y que además es de acceso y distribución gratuita para que quienes nos escuchan puedan acceder al área de fomento editorial del sitio de DGENAM y entonces descargar de manera gratuita los libros. Y por ejemplo, ahí hemos encontrado algunos trabajos que tienen que ver, en nuestro caso, en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, por ejemplo, comparten la experiencia de diversos abordajes metodológicos en torno a la evaluación, distintas posiciones epistemológicas en la construcción de un objeto de estudio, por ejemplo, Castillo, Mata, Meneses, Verónica Mata y Gerardo Meneses, aunque no estén en la escuela, ni tampoco Castillo, bueno, han venido colaborando con gente de la escuela desde hace un buen tiempo, ¿no? Los he visto en posgrado, estuvieron antes con nosotros en el grupo de investigación y hemos hecho trabajo conjunto. En el tema de la transformación pedagógica de la educación normal, también hay publicaciones interesantes, por ejemplo, de Mercado, de González, de Gómez. Incluso se toca el tema directo de la investigación y hay algunas otras publicaciones que tienen que ver con quizá debates, propuestas, temas que de alguna manera, si no bien son directamente vinculadas con la investigación educativa, sí refieren a esta tarea de la investigación, ¿no? Y ahí encontramos trabajos, por ejemplo, de López, de Cortés, de Perea, de Romero, compañeros de la escuela normal, que bueno, han venido como a engrosar este interés por la investigación. Y digo esto porque es muy probable que como decía, que esos textos académicos hayan sido logrados a partir de estos dos apoyos, ¿no? Pero hay una cosa fundamental y que tiene que ver con la misma cuestión de la política actual. Es decir, nosotros sabemos que ahora tenemos estas posibilidades de ir trabajando nuestra investigación y de ir buscando las formas de difundirla, de publicarla, pero también sabemos que antes era totalmente difícil, ¿no? Es decir, parece que antes los compromisos políticos estaban asociados con el desarrollo de la investigación educativa y la producción editorial, pero exclusivamente al sector privado, ¿no? Parece que ahora con este gobierno actual, con este gobierno de la Cuarta Transformación, se han orientado hacia el sector público y eso ha apoyado mucho el desarrollo de la investigación. Creo que voy a quitar tantito el video porque como que estoy teniendo problemas para la transmisión. Y entonces esto ha hecho, decía, pues que
que se voltee hacia el espacio público, no hacia la educación pública. Me parece que eso nos ha beneficiado mucho o nos está beneficiando mucho. Yo creo que basta señalar que durante los tiempos de opacidad política no tan lejanos, habíamos vivido este interés también de publicar algunos, y bueno, no había otra opción más que irnos al sector privado o en su momento esperar que nuestras publicaciones las tomaran en cuenta en alguna de esas instancias u otras que les mencionaba. Y bueno, a veces teníamos que esperar hasta años para ver algún avance en el proyecto, ¿no? Hay quienes en alguna plática me comentaban que esperaron 7 años para ver materializado su trabajo, ¿no? Algunos ni siquiera les dieron respuesta. Entonces, bueno, creo que esta forma de trabajar, esta forma de nuclearse, de organizarse para hacer investigación ha sido bastante difícil, pero estamos en un punto muy importante en el que se ve de alguna manera este incremento, este interés y esta vida académica desarrollándose en nuestra institución. Y entonces estas recomendaciones halladas pues ofrecen interesantes pistas de cada una de sus rutas epistémicas recorridas, ¿no? Lo hacen quizá con la intención de que quienes lo siguen, quienes los leen, se sirvan de ellas para también iniciarse en ese trabajo de investigación. Creo que eso nos recuerda lo que nos planteaba Sánchez Puentes, ¿no? Cuando a través de él podíamos inferir que un maestro, ya sea en formación o en servicio, siempre lleva a cabo la práctica de la investigación. Es decir, es un maestro, pero hace investigación, y es una investigación, digamos, muy cercana a su hacer, ¿no? Antes de una intención enciclopedista, lo que lo mueve es el deseo de lograr una mentalidad creadora y crítica que opera siempre para cualificar su práctica cotidiana. Creo que eso es lo que se busca cuando nosotros estamos también tratando de estar en esta tarea y en esta práctica y enseñanza de la investigación. Me parece que se puede pensar de varias formas, es decir, como un quehacer epistemológico, señalando debilidades, inconsistencias, haciendo propuestas de cualificación. Puede ser como un posicionamiento práctico que se encargue de producir pues conocimientos, digamos, profesionales, sistemáticos, algunos llaman científicos, ¿no? O puede ser incluso con algunos elementos un poco más sencillos, digamos, no una labor investigativa de tipo descriptiva, ¿no? En donde solamente se haga énfasis en fases, en secuencias, en articulación de la investigación, pero en todo caso lo que tenemos, insisto, es esa posibilidad de continuar el interés iniciado y desarrollado. Entonces, digamos que con este esbozo así general como de antecedentes para presentar estas reflexiones, estas intenciones, estos planteamientos sobre la manera de llevar a cabo el proceso de investigación educativa, incluso nos podemos dar cuenta que varias de ellas pudieran formar parte de la bibliografía básica de nuestros cursos, sobre todo aquellos cursos que están relacionados directamente con los procesos de titulación. Sería interesante preguntarnos por qué no aparecen ahí, ¿no? Bueno, en fin, esta situación adquiere mucha importancia porque esos planteamientos finalmente confluyen en tesis o en esa tesis que dice que para poder realizar investigación es necesario fijar el rumbo a seguir y así generar una interpretación y un análisis o una comparación o lo que sea sobre el tema de indagación, tal como lo planteaba hace un momento en palabras de Sánchez Puentes, ¿no? Es decir, que se necesita problematizar, que el investigador o profesor o quien esté haciendo la investigación se ha de interrogar sobre esa función, sobre ese papel y sobre esa figura y sobre todo preguntarse sobre su quehacer, sobre sus objetivos de enseñanza. Me parece que eso ha pasado mucho. Eso pasa incluso cuando investigan nuestros estudiantes y también nuestros egresados. Sin embargo, también en esta revisión hemos planteado o hemos visto que resulta muy complejo para muchos de los maestros asumirse como docentes investigadores de su propia práctica. Pero además, cuando investigan, suelen asociar al proceso de la investigación las diferentes intenciones de investigación más que a cuestionar su propia práctica, ¿no? Y eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y cómo es que se enseña a investigar a los maestros en la BED? Es decir, hay una claridad, hay unos modelos, hay unos elementos muy claros para todos en los que se les enseña a investigar. Y me parece que hay elementos, hay como pistas, ¿no? Es decir, a partir de ir recuperando diálogos, de recuperar encuestas, de revisar algunos trabajos, algunas
tesis, informes de práctica, portafolios, pues nos hemos dado cuenta de algunas cosas interesantes. Por ejemplo, entre las opiniones de los maestros, no encontramos a ninguno que estuviera en desacuerdo respecto de que la investigación educativa, tanto en su ámbito didáctico como en su dimensión práctica, represente una oportunidad para obtener reflexiones, diálogos, propuestas sobre esas funciones, sobre esos ámbitos de la docencia, ¿no? Y que además constituye un eje importante que impulsa y promueve la vida académica. Digamos que se trata de una realidad en la escuela por la dinámica misma en la que nos movemos, esa de la que les venía platicando al inicio, ¿no? De cómo se han planteado una serie de apoyos para la investigación educativa y para la producción de textos académicos. Es decir, a pesar del hecho o a pesar de la dificultad inherente a los procesos de investigación, los maestros en la escuela normal, nuestra institución, nos hacemos responsables de mejorar la propia práctica desde el momento en que asumimos una actitud crítica y reflexiva sobre el tipo de procesos en los que impacta directamente nuestra actividad. Digo, no obstante que algunos nos sigamos quedando al margen de un posicionamiento en el terreno de la investigación educativa y pues desde ahí asociemos los efectos de nuestra práctica, que nuestra práctica traslada al aula con algunos asuntos desligados de nuestra forma de enseñanza, ¿no? Es decir, tratamos de encontrar un montón de situaciones a las cuales asociarle los efectos de nuestra práctica, pero no lo hacemos como un producto de investigación y mucho menos estamos interesados en hacer esa revisión, esa reflexión. Y entonces ahí habría que tener en cuenta, como lo plantean algunos, Meneses, por ejemplo, que la docencia es una profesión capaz de investigarse a sí misma, es decir, de construir elementos de autoconciencia para ir abriendo posibilidades, sobre todo en tiempos complicados para la población, pero para las profesiones también, como la nuestra, ¿no? En estos tiempos recientes de pandemia. Y digamos que es importante esto porque hace mucha falta, ¿no? Creo que está haciendo mucha falta ese cuestionarse a sí mismo, cuestionar nuestra docencia, los efectos, los impactos, digamos en la misma normal, pero también que lo hagan nuestros estudiantes, que lo hagan nuestros egresados. Inclusive cuando veíamos este asunto, veíamos que adquiría mucha importancia, era muy notorio el hecho de que los principios que subyacen a la enseñanza y a la práctica de la investigación en nuestra normal se hayan ido estableciendo ajenos a una tradición, digamos, de docencia, de investigación, que aunque no quede muy clara, en tanto no se ha documentado en ningún plan de desarrollo institucional, o al menos yo no lo he encontrado, muy probablemente goza de buena salud, sobre todo cuando vemos esas formas de trabajo muy características de los integrantes de nuestra comunidad, ¿no? Es decir, generalmente participamos en eventos académicos, hacemos intercambios académicos, publicamos libros, en fin, una serie de seminarios, de cosas interesantes que aunque no estén, digamos, documentadas o quizá no hemos encontrado dónde, sucede, ¿no? Y por eso decimos que esta tradición en docencia, en investigación, goza de buena salud. Pero más que seguirla, muchos de nosotros o muchos de los docentes, lo que hacemos es ignorarla y preferimos imitar tradiciones investigativas de alguna otra universidad donde eventualmente hemos cursado algún estudio de posgrado, ¿no? Hay quienes incluso se dicen no ser normalistas ni están interesados en serlo. Hay quienes incluso parece que les molesta que se les asocie con el normalismo, ¿no? Y se sienten universitarios, y se sienten investigadores de alta alcurnia. En fin, decía que se asumen como miembros de una cúpula con un cupo reservado solamente para aquellos que vienen desde sus olimpos científicos, ¿no? Y me parece que eso ha hecho también un poco de confusión y de daño a esta idea de la investigación, sobre todo esta investigación que he estado destacando desde el inicio, que es de tipo colegiado, que es de tipo grupal, que responde a unos intereses más orientados hacia la mejora de la práctica cotidiana en la escuela. Y entonces ha habido descalificaciones, apocamiento, denostaciones, desinterés y hasta encono entre los propios actores educativos y sus peculiares formas de organizarse en torno
a una determinada ideología, a un posicionamiento disciplinar, a una disposición o quizás hasta la falta de la disposición para incorporarse a determinados espacios curriculares, entre otros asuntos que marcan la vida académica en nuestra escuela. Y quizás así porque en lugar de asociarnos en torno a ideas, a corrientes, a posiciones de tipo académico como el conocimiento, la verdad, la pedagogía, el método, etcétera, nos articulamos en función de cotos o alianzas que tienen que ver básicamente con el poder. Bueno, eso lo planteo yo a partir de lo que menciona Porter, ¿no? Luis Porter. Quizá entonces, decíamos aquí, nuestra investigación nos dice que entonces no es nada asequible enseñar a investigar o practicar la investigación educativa de forma similar a como la hemos aprendido, quizá en donde hemos cursado nuestros exigentes o laxos posgrados, a partir de esa sofisticación o ese hacer rudimentario cursado en alguna institución universitaria, ¿no? Me parece que no tendríamos que seguir conminando a nuestros estudiantes ni de licenciatura ni de posgrado a convertirse en sacristanes de la ermita del saber de moda, ¿no? Hoy se habla, por ejemplo, de decolonialidad 1, 2, 3, 4, 10, así, además de una decolonialidad ciega que no se analiza, ¿no? Que no se discute, pero bueno, es solamente como un tema. Y entonces tampoco tendríamos que convertirlos en súbditos de esas imperturbables certezas que animan a esa clase de investigadores que se enfocan solo a la cabeza, a la mente, o a lo que la conciencia produce, desde luego ignorando el inconsciente, ¿no? Pasándolo por alto. Digo, no es nada difícil darnos cuenta que en la escuela actual, y por supuesto en la nuestra, los distintos procesos de la formación se siguen entendiendo desde el temple de la razón, ¿no? Habría que ver en cuál clase se le otorga a la regencia del cerebro, ¿no? Esa sagacidad cerebral que a menudo ignora la experiencia que justamente nos hace nacer como sujetos docentes, como sujetos de la investigación. Y entonces esto nos hace hacer un primer acercamiento a tratar de plantear algo, ¿no? Es decir, creemos que las formas de investigar y de enseñar investigación habrían que modificarse. Desde luego que en nuestra escuela normal, en cada tarea de docencia y de investigación, se tiene que considerar todo el cuerpo, no solo la cabeza. Por eso plantear esta idea de quienes solamente piensan en la mente como la productora de estos procesos, ¿no? Y entonces decimos que danzar, que soñar, que jugar son raros ejercicios en la academia donde se preserva celosamente el imperio de la razón, cuyas reglas han coartado no solo nuestra libertad, sino también nuestra forma de decir, de explicar y de dar sentido a las cosas. Por eso decimos que tendríamos que pensar en todo el sujeto y no solamente en una parte de él. Y que entonces ese proceso de la investigación que se lleva a cabo en esta escuela no debería de ser un asunto, o no debería ser más un asunto academicista, ¿no? Sino más bien asumir que en tanto su hacer como su enseñanza implica concebirla como un semillero de sueños, una explosión de palabras, un ramo de esperanza, un portador de historias, un reparo de la naturaleza. Entonces el proceso de la investigación educativa ha de significar en todo caso un soplo de placidez creativa, no una forma de estar compitiendo con el otro para ver quién sí tiene este otro poder o prestigio, ¿no? Creo que entonces la práctica y la enseñanza de la investigación habría que, digamos, representar un aprendizaje infinitamente humano para todos quienes participamos de su construcción, de su desarrollo, de su difusión. Me parece que en nuestra normal, pero también en las otras, la investigación educativa, bueno, sobre todo hablo de la Ciudad de México, la investigación educativa es una tarea muy significativa por la dinámica en la que se mueven ahí los procesos, los diálogos, sobre todo a la cuestión pedagógica a la que convoca su enseñanza y su práctica, ¿no? Creo que entonces la investigación educativa podría ser caracterizada como un recurso dialógico para entablar y potenciar un canal comunicativo entre esa comunidad de maestros, ¿no? Y digo esa comunidad porque no solamente a los maestros normalistas, ¿no? Que a veces se llaman o nos autonombramos académicos, yo no sé por qué, pero bueno, sino con todos los demás maestros como nosotros, ¿no? Es decir, los que están en formación y también los que ya han egresado y se encuentran en servicio en las escuelas primarias.
Digo todo esto porque finalmente a veces no se han incorporado todavía, y me parece que es posible incorporar actores, por ejemplo, de la escuela primaria a nuestros grupos de investigación, a nuestros grupos académicos. Habría que explorarlo y seguramente conseguiríamos pues cosas muy interesantes. Muy bien, pues con lo avanzado hasta aquí podemos indicar que a toda investigación le precede un acto, pues un acto de creación, un acto creativo, arduo, disciplinado, responsable, entusiasta, comprometido y un generoso esfuerzo de cada uno de aquellos que le dan sentido, ¿no? En especial cuando se trata de una investigación, decía, colegiada, ¿no? Como la que desarrollan los grupos de investigación y los cuerpos académicos de nuestra normal y de otras normales. Bien sabemos que el escenario educativo de las escuelas normales, en ese escenario educativo, no sobra ninguna investigación. Pues también quizá tengamos que aceptar que tampoco hacen mucha falta aquellas investigaciones realizadas por encargo y desapasionadas hasta el tuétano, ¿no? Y menos aún esas investigaciones que se consiguen mediante una lucha a muerte por puro prestigio, ya decía antes, ¿no? Es decir, privilegios, poder, discriminación, descalificación, entre otras pequeñas ristras, son materia prima del telón de fondo que inaugura el escenario de un tipo de investigación propia de asociaciones académicas o científicas, entre comillas, ante las cuales un buen número de maestros con mucha frecuencia dedican esfuerzos sobrehumanos por ser parte de ellas, ¿no? Quizá eso signifique que mientras algunos maestros van haciendo carrera tratando de comprender la importancia de su labor y abriendo cualquier ventana que invite a observar, aprender y sentir, otros se empeñan denodadamente por fincar un prestigio y les queda menos tiempo para comprender. Por eso la investigación que se realiza en la escuela, en nuestra escuela o en otra normal, digamos, debería evitar ser producto de un medio donde el prestigio se logra por el camino de pertenecer a una cofradía, ¿no? De estar apadrinado, de tener avales. Las escuelas normales deben evitar la repetición de estilos caducos y nocivos, aun cuando estos hayan sido y quizás sigan siendo bien vistos en algunos espacios del posgrado universitario, ¿no? Escenarios donde para unos la construcción o incorporación de sus redes sociales comenzó desde el posgrado. Por ejemplo, dime quién fue tu tutor y te dio cuál fue tu bibliografía. Otros la heredaron como si se tratara de una empresa familiar, y vaya que en las normales como la nuestra suele haber varias empresas de esas familiares, ¿no? Otros las tejen por internet, muchos no logran entender la intención de esos hilos políticos sindicales que los mueven. Cada cual se acomoda en una u otra, evitando la marginación que representa exclusión. Una exclusión amenazante para aquellos que, como señalamos antes, se empeñan con verdadero ahínco en pulir las letras de oro de la Academia de la Investigación Educativa. Hasta cierto punto entendible este asunto, ¿no? Pues estar fuera significa no solo que los institutos, consejos o sistemas especializados te desconozcan, sino que cualquiera de los acólitos de la Academia Normalista te consideren un hereje. Bien sabemos que la piel normalista es sumamente sensible. En fin, todas estas cuestiones que he ido poniendo como antecedente permiten pensar que la investigación tendría que cambiar, tendría que convertirse en de ese escenario de competitividad, de ese escenario de egoísmo, a una cuestión de más afecto, ¿no? Es decir, pensar, por ejemplo, en talleres de creación, ¿no? En pensar en la investigación como una metáfora para humanizar al maestro que investiga. Y entonces digo que con esos planteamientos pues nos podemos dar cuenta de la necesidad de un necesario desmarque entre la forma en que hemos enseñado y practicado la investigación, tanto en nuestras escuelas normales como incluso en algunos espacios universitarios que se abocan a la formación docente. Entonces, digamos que nosotros estaríamos pensando que para aprender a investigar, digamos, no solo para la comunidad, sino para, como lo decía antes, para estar todos, ¿no? Es decir, aprender para el bien común, aprender a investigar en comunidad. Esto implicaría pensar otras formas. Por ejemplo, los talleres de investigación, aprender a tallerear la investigación, optar por la vía artesanal, como lo plantea Sánchez Puente, ¿no? Montar un espacio donde la diferencia ideológica, la falta de coincidencia político-pedagógica y hasta la desesperanza que a veces se traduce en ansiedad, en encono y en angustia, no sean más
que detonantes de un cúmulo de pretextos para caminar y crecer juntos. Eso tendría que ser una labor de la investigación también, una labor inherente a ella. No solamente el producto y andarlo presentando en todos los foros, ¿no? sino cuál es el producto y cómo va cambiando la vida académica entre quienes le dan sentido. Y entonces diríamos que ese taller simboliza un espacio, o podría simbolizar un espacio de trabajo, donde cualquier tema o cualquier proyecto abordado podría adquirir formas en donde el afecto se exprese. Pues así tendríamos en cuenta que la materia prima del creador son sus emociones, sus sentimientos, la sensibilidad, la imaginación. Algunos hablamos ahí de imaginación y creatividad pedagógicas, pero bueno, pocas cuestiones de afecto establecemos en todo. Oh, yeah. Y entonces, esta es una parte de ir pensando la investigación o hacer investigación, digamos, observando, soñando, contemplando, pero sobre todo disponiéndonos a crear, a construir realidad, conocimiento, historia, abocándonos a la tarea de atrapar y tejer palabras una a una hasta lograr una urdimbre útil para el entendimiento del corazón y del intelecto. En el taller, nos dice Jorge Alberto, los maestros investigadores podríamos construir una especie de atrapapalabras desde lo que miramos, escuchamos, tocamos, de lo que aparece en nuestros deseos, en nuestras intenciones. Y eso no es olvidarse del estado del arte, ni de los argumentos, ni de los fundamentos. Eso más bien es atreverse a atrapar signos del pensamiento y huellas del alma en la experiencia compartida. Me parece que no tenemos experiencia compartida, ¿no? Es decir, un grupo, otro grupo y todos contra todos. Y además, cuando hay alguna convocatoria, hacer trabajo conjunto, pues hay muchas dificultades. Entonces, creo que tendríamos que ir modificando esas cosas, ¿no? Así pues, con la conciencia de estar ahí, del afecto, de lo que nos puede dar la investigación más allá del producto editorial, digamos que trabajaremos una especie de acompañamiento en la tarea intelectual, ¿no? Y eso es algo de suma importancia, puesto justo de la relación afectiva que establecemos con nuestros sujetos de estudio, es donde puede surgir la producción académica importante. No digo que de manera individual, egoísta y demás no se suceda, ¿no? Pero me parece que es más de mayor valor para quienes lo hacemos de esta otra forma, para quienes lo hacen de esta otra forma. En todo caso, la investigación como recurso ideológico puede incidir en vencer esa lista de pequeñas atrocidades de las que hablaba hace un rato, ¿no? Que marcan la investigación de ahora, esa por encargo, esa que demanda financiamiento, la que requiere justificaciones presupuestales, la que cuenta obsesivamente, ¿no? Es decir, hay quienes hacemos 3, 4 investigaciones en el semestre y digo, ¿de verdad estamos trabajando la investigación o solamente es para los puntos? No lo sé. Habría que preguntarle a cada uno de ellos, ¿no? Y entonces a eso se le suma la idea que tienen los estudiantes o la experiencia más que idea de cómo se está realizando el trabajo de investigación en la escuela, en nuestra escuela y en las normales, ¿no? Por ejemplo, plantean que como estudiantes normalistas se allegan a la gigantesca tarea de construir un objeto de investigación desde un contexto académico en el que hay ausencia de elementos teóricos, metodológicos y técnicos que les puedan representar un apoyo para avanzar en esa tarea, ¿no? Incluso comentan que, bueno, son parte de una formación técnico-instrumental, no lo dicen con ese término, pero bueno, a eso refieren, pero que en muchas ocasiones las asignaturas y los maestros de la normal, catedráticos les llaman aquí, se distingue por una apatía creciente en torno a darle un lugar predominante a la investigación. Entonces, aunque hemos reconocido antes que se ha hecho suficiente o bastante sobre esto, creo que siempre hay la oportunidad de consolidar más cosas, ¿no? Y creo que eso se advierte en distintos informes de práctica, en distintas tesis, portafolio que hemos revisado para ir construyendo esta comunicación. Y bueno, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que muestran ausencia en la construcción de un problema de investigación. Por eso decíamos que quizá entonces resulta interesante o urgente promover una renovación de las maneras en que nosotros los docentes de la UAM, hemos estado entendiendo, asumiendo y enseñando la investigación educativa. Y de manera muy puntual, tener siempre presente que un maestro normalista ha de formarse de una manera muy propia
o muy característica de las escuelas normales, ¿no? Es decir, lo que decía antes, ¿no? A veces pareciera que queremos formar a nuestros estudiantes en investigación o hacerlos que investiguen muy a la imagen y semejanza de como a nosotros nos enseñaron a investigar en nuestro posgrado, ¿no? Pero no caemos en cuenta que es otro contexto, que es otro nivel de estudios y que estamos, digamos, invadiendo otros territorios. Es algo así como pensar. Cuando vienes nada más frente, es cuando ¿Cómo? se da más los carambolos. Que Oh, no Perdón, escuché. maestro Fer, es que por ahí abrieron un micrófono. Adelante. Sí, no hay problema. Yo pensé que me decían algo, pero bueno, bien, si quieren decir también se puede. No necesitan esperarse hasta el último. Oh, Y ya yo decía que en palabras de Sánchez Puentes, él nos decía que no se enseña a investigar a un estudiante de filosofía de la misma manera que a un sociólogo, como tampoco a un historiador que a un periodista o comunicólogo, ¿no? Y en última instancia se les enseña a todos ellos de manera diferente que como se le enseña a un médico, a un ingeniero, a un químico o a un biólogo. Poco para reforzar esta idea de que entonces, ¿por qué nosotros queremos investigar, formar en investigación y hacer investigación como no normalistas? ¿Por qué nos asumimos como universitarios? ¿Por qué le damos tanta importancia a esa investigación de tipo sociológica, de tipo epistemológica, de tipo psicológica, de varios tipos, que no precisamente tendría que ser la investigación en la norma? No sé, son cosas como para discusión. Incluso sería la pregunta, ¿por qué un maestro tiene que hacer una tesis de investigación? No hay otras formas, no hay otra manera de construir, de recuperar formas de titulación. En fin, creo que eso es parte de lo que se va a seguir trabajando, pero que quizá nos lleve a hacer algunas puntualizaciones, como decía el título del trabajo, sobre la enseñanza de la investigación en la BEM, ¿no? Y poco, no sé cómo ando de tiempo, tú me dices, pero ya para ir cerrando. sí, ya son 5:53, que si quisieras unos 10, 15 minutos para que tú puedas ir cerrando. Ok, media hora entonces. Ok. No tanto. Yo digo que entonces tendríamos que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que para quien enseña el proceso de la investigación es muy importante comprender que hacer investigación es un proceso de encuentros, de revisión, de resignificación de lo vivido. Es un camino de ida y vuelta sobre horizontes de experiencias y saberes pedagógicos o de otro tipo, ¿no? De ahí que la búsqueda es encontrar las tramas que tanto conjuntos de hilos cruzados y enlazados con la urdimbre forman una tela, una forma de ser, actuar y estar, lo cual requiere de mirar atentamente, de hacer un viaje en retrospectiva sobre lo que somos y lo que hacemos y lo que nos identifica como maestros, investigadores, como estudiantes que hacemos investigación. Es unos planteamientos recuperados de nuestro grupo de investigación, cuerpo académico ahora, ¿no? Con estas categorías que nos han distinguido. Bueno, otra sería que la enseñanza de la investigación educativa ha de asumirse como una invitación para repensar distintas maneras de recrear nuestra labor docente, sobre todo si reconocemos la discusión respecto de que la investigación es esencial en tanto no es una tarea ni sencilla, ni siquiera fácil, ni siquiera asequible, digamos, para investigadores noveles, pero tampoco para investigadores consolidados, ¿no? Incluso sabemos de muchos reconocidos investigadores que tienen grandes dificultades para enseñar investigación. Entonces descubrimos que una cosa es hacer investigación, escribir investigación, y otra cosa es enseñar, su enseñanza. Lo mismo pasa en la docencia, ¿no? Hay algo parecido. Entonces, el entendimiento de la enseñanza de la investigación no pasa o no debería pasar por la descripción o explicación de la estructura de la ciencia, lo cual también hemos notado que en nuestra institución se da mucho. Y decimos que no tendría que ser esto porque el oficio de investigar se transmite prácticamente, lo cual no implica, como decía antes, darle importancia a lo científico, a las metodologías de investigación, a los posicionamientos epistémicos, ¿no? Sino más bien establecer de manera clara la diferencia entre explicar la arquitectura de la investigación y enseñar haciendo participar a los estudiantes en las operaciones reales de la producción de conocimientos. Creo que Sánchez Puentes lo plantea de la investigación
él dice, bueno, pero vamos a olvidarnos del arquitectónico, que fue para... Y también decimos que en la enseñanza de la investigación se debe evitar, o por lo menos tomar con moderación, esa tesis que asocia a la academia con un espacio sofisticado, con un núcleo de grandilocuentes disertadores, o disertaciones ofrecidas por los eruditos que se regodean por el hecho de mirar sus nombres con letras doradas en las marquesinas de los prestigiosos edificios de la ciencia, ¿no? Pensemos desde la fundación de la Royal Society, ¿verdad?, hasta los institutos, consejos y fundaciones actuales que tienen por costumbre documentar categorías, niveles y capacidades académicas que parece que legitiman estatus de investigación, ¿no? Porque no es así, ¿no? Que en la realidad puedes tener el título nobiliario que tú creas, pero que finalmente tu investigación no siempre va a ser, digamos, reconocida en varios ámbitos, ¿no? Entonces hay que un poco evitar esas pretensiones univocistas, quizá heredadas de las comunidades cientificistas, ¿no?, o de la aspiración a ellas. Tendríamos que entonces entender que la dimensión dialógica de la enseñanza de la investigación es tener en consideración de alta estima, pues, algunos propósitos de sus propósitos formativos, ¿no? Porque siempre la enseñanza de la investigación o la investigación misma implica un compromiso, una dedicación intelectuales permanentes y exige un rechazo a las verdades únicas tan usuales en el reino del univocismo epistemológico, de estas cosas, ¿no? La construcción de los objetos de investigación además tendría que surgir de las expectativas propias del investigador sin que estén supeditadas a un régimen controlador, ¿no? Y entonces habría de distinguirse por su creatividad, su capacidad, su desmarque, de formularios, de líneas establecidas por agentes externos a las expectativas del investigador. Hemos notado también en la revisión de documentos que hay quienes ya tienen la línea de investigación, el tema de investigación, vaya, todavía no construyen un objeto de investigación, pero tienen un tema, ¿no? Y con ese tema corren a buscar a su supuesto asesor o al supuesto del saber, ¿no? Y entonces resulta que así se dan esos compromisos. Pero si alguien, por ejemplo, que quiere estudiar, no sé, la trayectoria histórica conceptual de la epistemología, ¿no?, se acerca a alguien que trabaja o suele trabajar cuestiones de educación artística, hay como que un rechazo inmediato, ¿no? O sea, ni siquiera se da paso a esa posibilidad de la creatividad, de la capacidad, de la imaginación pedagógica, sino parece que se establecen ya asuntos de mucha clasificación. No te puedo atender, esa no es mi especialidad, no sé, cosas por el estilo que habrían que cambiar también y no ser tan controladores, ¿no? Incluso hay formas de trabajo, sobre todo en esto que le llamamos informes de práctica, que reproducen lo que se hacía hace 30 años, ¿no?, o que reproducen textos de hace muchísimos años que siguen planteando las mismas dimensiones y los mismos procesos y los mismos círculos reflexivos, y pareciera que no ha cambiado nada, ¿no? Y a veces se extienden esos hasta más allá de la licenciatura, ¿no? Entonces tendremos que aceptar que la investigación, si es que aceptamos que la investigación resulta de donde uno se ubica, el lugar donde se ubican los aprendices de investigador revela situaciones muy importantes. Por ejemplo, ellos dicen que se aprende a hacer investigación haciéndola, pero que también sufriéndola, ¿no? Y entonces ya ahí dan una serie de elementos que no vamos a plantear, digamos, por el tiempo, pero que tienen que ver con la relación que establecen con sus tutores. Y bueno, pues no basta pensar o creer que la investigación es una cosa fácil, y más aún para aquellos quienes ya se han acercado a la experiencia o exigencia de construir un objeto de investigación, sino que tiene que haber una formación comprometida, especializada, o por lo menos muy cuidada para poder realizar este trabajo, ¿no? Es decir, el hecho de pensar en nuevas formas no quiere decir restarle rigurosidad, ¿no?, sino más bien plantear algunos escenarios en donde se pueda llevar a cabo esta construcción de investigaciones, en donde quien investiga, pues, entienda que es un sujeto que tiene pasiones y que no se asuma más como un actor educativo aséptico y desinteresado que conoce la realidad de manera objetiva y desapasionada, ¿no?, sino, decía yo, como un sujeto en situación cultural, ¿no?, un sujeto que cuestiona la realidad a partir de sus deseos, de sus significaciones imaginarias, de sus concepciones ideológicas, de sus valores, etcétera, ¿no? Entendemos
que se ha de llegar a afrontar dicho compromiso como resultado de haberse iniciado en la docencia y en la investigación desde etapas tempranas en la formación escolar. Quizá con esto estemos adelantando un poco lo que ya todos sabemos, de que por qué no aparece este trabajo de investigación, de formación de investigación desde los primeros semestres. Es decir, creo que ni aparece, ¿no? No sé, al final se trabajan asesorías, pero no como un proyecto de titulación, que es lo que ahora se está proponiendo. Y entonces, pues aquí, por ejemplo, es importante apartarnos también de la inercia academicista que conduce al escenario de la inseguridad, la misma que obliga a seguir los manuales de investigación, dice aquí Rodríguez, desde el tallerista Rojas Soriano hasta el hoy de moda cómo convertirse en un hábil investigador, ¿no? Pasando por ECO y varios títulos más. Es decir, dejar de seguir esto como procedimientos incuestionables, y porque precisamente esto impide crear nuevos caminos. Cuando nosotros ya buscamos la receta, cuando ya nosotros tenemos el modelo, pues difícilmente nos atrevemos a generar procesos propios metodológicos, ¿no? Por ejemplo, el docente investigador no quiere participar de forma novedosa de investigar, ¿no? En la transformación de la escuela y de la vida nacional, y está por encima de una burocracia que solo pretende el control de su labor desde arriba. Cuando los cambios ocurren desde adentro y desde el centro de lo más íntimo de la docencia y del aprendizaje, nos dice Axel Dickinson, es como un huevo, lo que tiene adentro se muere cuando se le rompe desde afuera, pero se llena de vida y se transforma cuando el cascarón se rompe desde adentro. Es decir, nacer, generar nuevas formas de pensar, de asumir, de vivir y de transformar pues nuestra práctica y sobre todo nuestro interés de la investigación. La apuesta entonces radica en avanzar hacia una práctica de una enseñanza de la investigación que nos logre desmarcar de esos lineamientos, decía, absolutistas e inflexibles, sin que se convierta en un proceder teórico acéfalo. Entonces, tampoco estamos pensando decía antes, en quitarle como este rigor, ¿no? Y pues no sé, Susan, por ahí me gustaría quedarme, si hay oportunidad, puedo comentar algunas cosas, porque Sí, pues si no quieres unos 10 minutos, unos minutitos más, y sí nos gustaría que dieras respuesta a una serie de preguntas que ya están por ahí en el chat, muy interesantes, unas reflexiones. Entonces, si quieres unos minutos más, ¿te parece? Sí, con mucho gusto. No sé si pueda dar respuesta, pero por lo menos escuchamos y veamos posibilidades de diálogo. Adelante. Entonces, ¿tú continúas o ya es que me perdí ahí en las preguntas? No, yo preferiría que participen y ya podemos establecer ese diálogo, y sobre el diálogo puedo avanzar en algunas otras cosas. Ok, perfecto, me parece muy bien. Voy a ir dando lectura a algunas que están aquí en el chat. Tenemos, me habían mandado Alan Domínguez y lo puse aquí y dice: se debería de tener discentes en las materias de investigación que efectivamente hayan realizado proyectos de investigación para que puedan guiar de mejor manera a los alumnos y no solo revisar textos de otros. ¿Tú qué opinas con relación a esa reflexión que nos hace? Aún así, no es del 100% un garante, ¿no? Me parece que tenemos que avanzar hacia una enseñanza de investigación que tenga cimientos o que se vaya cimentando en pilares éticos y humanos que animen a la escuela a la construcción de un mundo mejor, ¿no? Pero una cuestión colectiva. Por eso decía, yo hablaba de los talleres, hablaba de una cuestión de tallerear y no de estar pensando que la relación es tutor o asesor-alumno y que a partir de ahí, y más especializado o con más saberes, pueda resolver. Me parece que no, que se requiere un técnico que requiere cuestionar precisamente este mundo funcional, robotizado y despersonalizado, que insiste tanto en ese racionalismo técnico fundado en la eficacia y la efectividad de la lógica de la industria que produce esas conductas impersonales, ¿no? Yo diría eso, me parece que habría que evitar precisamente ese tipo de cosas.
Así es. Y fíjate que va en relación también esta pregunta. Dice, ¿por qué en las escuelas formadoras de maestros no le dan importancia a las asignaturas de investigación y las imparte cualquier docente que no motiva a los futuros docentes a realizar investigación? ¿Por qué no sabe hacerlo? Sería como la pregunta. ¿Tú qué opinas desde tu experiencia en nuestra institución? Yo haría una pregunta todavía más amplia. ¿Y quién tiene experiencia en nuestra escuela y en cualquier institución? Basta en lo que enseña. Por ejemplo, en alguna ocasión, platicando con uno de mis grupos, decía, cuando nos vamos a la escuela de práctica, ¿a qué vamos? Vaya, por ejemplo, ¿cuál es la dimensión antropofilosófica? ¿Cuál es la epistemológica? ¿O cuál es la ética? ¿Cuál es la pedagógica con la cual podemos sustentar una intervención en el aula? Y entonces el silencio era impresionante. Y la pregunta siguiente era, ¿tendríamos que saber eso para ir a la escuela primaria? Y la respuesta es no. Y no porque el maestro se va haciendo, porque este saber también tiene mucho de ese ser y aprender a ser durante la marcha, ¿no? Es decir, no necesitamos saber todos los modelos de pedagogía, ni todas las escuelas, ni todos los formatos, ni todas las didácticas, ni todas las pedagogías para ir y presentarnos ante un grupo. Quizá podría ser preferible, pero no lo es. El asunto es que hemos ido con todos esos elementos, digamos, limitados, y hemos hecho muy buen trabajo en las escuelas primarias. ¿Por qué no pensar así la investigación? ¿Por qué tendríamos que primero estar preocupados por la arquitectónica de la ciencia, por la estructura de la ciencia y de la investigación? ¿Y por qué no nos animamos a tallerear la investigación, a vivenciarla? Y entonces, yo digo, más bien no es esa garantía del maestro que sí sabe o que no sabe, sino más bien las formas de cómo organizamos y de cómo pensamos y llevamos a cabo tanto la práctica, en el caso de los estudiantes, como la enseñanza de la investigación. Cierto es que hay quienes tienen que estar asumiendo un rol que a lo mejor no están pensados, pero no quiere decir que a partir de ellos se les va a descalificar, ¿no? Por ejemplo, se dice mucho en algunas escuelas, espero no tanto en la nuestra, tales personas no tienen perfil para ese colegio o ese espacio curricular. Y entonces eso sucedía en algún espacio de práctica docente. Y ante esa insistencia y esa denostación del otro por el simple hecho de que alguien supone que porque no tienes ese perfil o esa formación de origen no estás capacitado para, yo preguntaba, ¿y quién de los que estamos aquí tienen formación de pedagogo? Nadie. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo aquí, no? Me parece que va más allá de la formación, de los conocimientos, y por ejemplo, con Gadamer diríamos, hay tradición y autoridad. Es decir, para estar en un curso de investigación o de práctica o de historia, de lo que sea, se debe reunir la tradición y la autoridad. Y eso nos los da el reconocimiento de los otros. No nosotros podemos decir, mira, yo soy el mejor maestro, y andar pregonando por todos los lugares, esas situaciones, pero el otro no te lo dice, no te lo reconoce. Me parece que eso es poco a poco y que se logra más de manera conjunta, de manera colegiada, y que a eso aspiran estos espacios en los que ahora estamos relacionándonos, ¿no? Cuerpos académicos, grupos de investigación, y que ojalá pronto eso se transforme y entonces los estudiantes puedan señalar, en este cuerpo académico trabajan esta investigación, quisiéramos solicitar un docente de ahí, decir, que cambien esas formas, ¿no? Y que no solamente se contenten por ser el estudiante del maestro que les asignaron de mala gana y que con esa misma mala gana llega a dar sus clases todo el tiempo. Pero bueno, no quisiera ahondar en esas cosas que difícilmente voy a poder sustentar. Ok, muy interesante. Hay otra pregunta, dice, desde la gestión académica institucional concreta, ¿cómo transformar la práctica de la investigación en la BEM? Y aunado a eso, hay una pregunta por aquí también. ¿Qué habilidades deben desarrollar entonces los estudiantes en formación para interesarse en la investigación? Ahí como que va complementándose esas dos preguntas. Bueno, si hubiera alguna respuesta, Fer. Sí, me parece que lo podríamos ubicar los dos como en este reconocimiento, esa trascendencia
trascendencia del vínculo docencia-investigación. Y aquí pondría quizá docencia, investigación, posgrado, es decir, desde esa gobernanza que le llaman ahora, o gestión, o como le quieran llamar, me parece que habría o seguiría haciendo falta lo que nos ha hecho falta desde hace 80 años, que es esa articulación entre las diferentes áreas importantes de nuestra escuela. A veces no sabemos qué se está haciendo en posgrado, pero ellos tampoco saben qué se está haciendo en licenciatura y en licenciatura. Y me parece que esa cuestión de la articulación tiene que ver con algo básico que es el plan de desarrollo institucional. Me imagino que por ahí podríamos en algún momento avanzar. Entiendo que se está avanzando, pero que además es un proceso lento, ¿no? Y eso nos llevaría a pensar que también para los estudiantes se les puede, digamos, beneficiar, pero más que habilidades, de estar pensando que si el registro anecdótico, que si el elemento tal, me parece que tenemos que considerar este vínculo de docencia-investigación referido en 3 aristas. Desde una cuestión institucional concreta, precisa, no sé qué entender por lo que decían ahí, pero bueno, tendremos que entender que el docente, maestro en formación y el maestro egresado de nuestra escuela tendría que tener como 3 aristas a partir de este vínculo docencia-investigación. Primero, que el maestro haga investigación, que no se espere hacer la tesis para hacer investigación, que el maestro en formación haga investigación, el maestro en servicio también. Segundo, que el maestro ejercite la investigación como forma de docencia. Es decir, ¿qué maestro problematiza su práctica docente? Nos vamos a llenar formatos y nos vamos a la escuela primaria a hacer una serie de ocurrencias muy interesantes y de intervenciones pedagógicas, pero con poca problematización. Y entonces, como tercer punto, que el maestro en servicio e información haga uso de los productos de la investigación en su práctica diaria o en sus propios programas de formación. Es decir, cómo discutimos los elementos que discutimos en el aula. Quizás si hacemos uso de los productos de investigación, dejemos de hacer esas clases aburridas en donde se reparten los temas a investigar y a veces hay hasta 2 o 3 rondas por equipos y se dan unas dinámicas muy aburridas y muy lamentables en esto de la formación. Me parece que podría quedarme aquí y tratar de contestar con esta cuestión de eso que resulta definitorio para quien se inicia en la tarea de investigar, ¿no? Porque acuérdense que quien así lo decide, quien decide formarse como investigador, como maestro investigador, siempre lo va a hacer a partir de recibir alguna asesoría respecto del diseño, uso y valoración de las herramientas y procesos, como decía el compañero de investigación, ya sea por vía de su tutor, de su asesor, quizá de titulación, asesor de grupo, quizá por un experto en el ramo, o bien por los consejos y la enseñanza directa de sus profesores. Y creo que ahí es donde tenemos que apuntar más, ¿no? A esos consejos y enseñanza directa de sus profesores, y entonces renovar esas formas y esos consejos. Ahí me quedo. Ok, mira, por el tiempo, 2 preguntitas y voy a tratar de resumir la segunda, pero la primera dice, nos la pone Ingrid Estefanía, dice, se escucha muy bonito, pero sabemos que en las escuelas normales existe un malestar, una cultura de competencia y meritocracia que se observa desde los cuerpos académicos hasta docentes en formación en las escuelas, espérame, es que aquí se me movió un poco, en las escuelas de preescolar, primarias y secundarias. Cuando no existe una presión por mención honorífica, por un 10 para el escalafón, por un 10, 200 horas de cursos para cumplir con los requisitos, por un maestro innovador, cuando tenemos prácticas bancarias. En este sentido, los discursos pueden ir y venir, pero si no hay un cambio desde una administración hasta la propia práctica educativa, considero que seguiremos en esos mismos de hace 30 años, ¿no? Y creo que va muy relacionado con lo que tú nos acabas de ir haciendo como la reflexión. Por ahí hay otra, no sé qué opines con relación a esta reflexión que nos hace esta participante. Sí, muchas gracias. Yo creo que más bien yo recomendaría dejar atrás esas posiciones extremas, ¿no?
y además únicas y además difusas, y que en lugar de ello estableciéramos de conocer, de pensar, de sentir, de investigar y de actuar formas prudentes, formas éticas. Pues, insisto, es una construcción colectiva. Nosotros, por ejemplo, regresamos de la pandemia, ¿no? ¿Y cuál era el discurso? Hay que llegar con renovados brillos, y no hay que regresar como siempre hemos sido. Seguimos siendo como éramos antes de la pandemia. Pero además nos llenábamos la boca diciendo las otras pedagogías, las pedagogías otras. Ya todos teníamos la respuesta, o ya muchos tenían la respuesta para el virus pedagógico y hasta para el virus el bicho ese que nos mataba, ¿no? Pero en el fondo no había nada. Lo único que había es, todo se está haciendo mal en la escuela. Ya es tiempo de un cambio. Ya es esto. Sin una discusión epistemológica o epistémica que nos permitiera precisar eso que dejamos deslizar y que a veces hace tanto daño. Y entonces yo diría, no, habría que sentarnos y habría que discutir cuáles son esas formas, cómo construir esas formas de sentir, de pensar, de conocer, que sean prudentes, que sean éticas, y que entonces dejemos atrás un poco, lo más que se pueda, esas posiciones extremas, únicas y difusas. Me parece que por ahí podría ser esto, porque sí hay cosas que no son de hace 5 años, ni de hace 2, ni de hace 30, que son de toda la vida, ¿no? Que se siguen reproduciendo, y entender también que esto tiene que ver con un poco de pensar que la educación ha sido y siempre será a largo plazo. Es decir, por eso a veces nos desesperamos, porque uno quisiera que las cosas cambien de aquí para la otra semana, y cuando llega la otra semana ya tenemos cerrada la escuela por paro, ¿no? O ya pasó una pandemia, o ya pasó un sismo. Entonces sí, vamos trabajando con mucha paciencia, con mucho compromiso, pero con mucha actitud de calma, de esperanza, ¿no? Por eso cuando usaba algo así como esta placidez de la calma, es decir, no es quedarse quieto, sino es ir sopesando, ir disfrutando, ir reposando estas cosas que a veces decimos como impulsados por un resorte automático, y que a veces lo que decimos no tiene otro sentido más que el de lanzar dardos para tratar de comprometer a otros en lo que no me comprometo yo. Es decir, a veces lo que, ¿cómo dice el dicho? Lo que me choca, me checa, ¿no? Sí. Pero como para mi conciencia es imperdonable y no me lo voy a asociar a mí, prefiero echarle la culpa al otro. El malo es el de enfrente. El que no hace investigación es el de enfrente. El que hace todo mal es el de enfrente. Ah, pero yo no. Bueno, pues ahí habría que mejor ir un poco a tomar unas terapias, ¿no? Un análisis ahí a cualquier grupo psicoanalítico. Ok, fíjate que me gustaría que en un tiempecito por ahí leyeras todas las preguntas, ¿no? Las reflexiones que se van a quedar como un poco en el tintero por el tiempo, pero hay una del compañero Renato y dice, desde la perspectiva que aludes, ¿podríamos considerar que el diario y la reflexión de la práctica puede ser una forma de investigación de nuestra propia docencia? ¿Tú qué opinas? Ya voy. Sí, por supuesto. Me parece que no es, digamos, como reducir esta idea de la investigación que se ha ido fortaleciendo, no sé por qué en la normal, ¿no? De que tienes que hacer una tesis, que además la tesis tiene que parecer a una universitaria. Es decir, ya ni siquiera piensan en construir, en pasar de un tema de interés a un tema de investigación. Ahora, los doctos compañeros hablamos de construir un objeto de investigación o un objeto de estudio, ¿no? Y de hacer investigación científica, por favor, si no estamos en posgrado. Pero bueno, yo diría que sí, que estas formas de las que habla Renato y decía también, ¿por qué un ensayo ampliado no podría ser una, digamos, posibilidad de titularnos? ¿Por qué un informe de la práctica? No un informe de estos que como los hacemos, sino un informe que sea determinado por algunos de sus tutores, algunos de sus maestros, y que tenga que ver con lo que hace el maestro en las escuelas primarias. Entonces, por supuesto que tenemos que explorar algunas formas que nos lleven a conseguir el título, pero como resultado de una formación más cercana,
a lo que implica ser maestro. Y no que sigamos adoptando estas formas de titularse de otras universidades que a lo mejor les dan mucho resultado allá, pero que las importamos y que las establecemos en la escuela normal. Creo que eso nos pasó como cuerpo académico también, ¿no? Con toda esa crítica que hay en el mundo, pero nosotros estamos felices de nuclearnos en torno a los cuerpos académicos, o ser PRODEPS, o ahora ya estarle rasguñando al SNI, cosas por el estilo. Pero es entender que hay una investigación que tiene que ver más con la construcción, con el picar piedra, con el ir, digamos, valorando una serie de situaciones, pero que está también la necesidad de ir avanzando en el otro plano, en el de mostrar avances, en el de conseguir ciertos objetivos y ciertas metas que a veces no son encargadas, impuestas, o como ustedes quieran verlo, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando en esos dos sentidos, pero yo creo que la respuesta es, sí, hagamos otras formas de investigación, vayámoslas creando, pero vayámoslas creando de manera colectiva, no como una ocurrencia o como una genialidad de un solo actor, ¿no? El asunto es que no lo hemos hecho o no nos hemos atrevido a hacerlo de manera colectiva. Ahora se está haciendo ese trabajo y eso celebro mucho y me da mucho gusto. Hubo un tiempo, por ejemplo, en que había como poca cercanía epistemológica de todo tipo entre quienes ahora formamos cuerpos académicos y estamos de pronto participando en varias actividades conjuntas, ¿no? Creo que por ahí podría ir modificándose la vida académica y cualificándose. Así es. Pues realmente muy, muy interesante. Y por último, ¿qué recomendarías a todos los que están aquí en esta conferencia, que a lo mejor no son normalistas, ¿no? Pero que están estudiando un posgrado, una maestría y que la investigación pues ahí está presente? ¿Qué recomendarías de manera general? También veo a exalumnos exitosos, ¿no? Que ahora son maestros en las escuelas primarias. ¿Qué recomendarías a estos participantes del día de hoy? Hola, iba a decir que ya se vayan de vacaciones, ¿no? Pero creo que eso nos lo recomendamos todos y ya estamos escuchando. Creo que siempre pensar que la investigación, que toda esta posibilidad de formarnos, esa nos va a hacer muy bien porque nos va a permitir ser críticos, porque nos va a permitir innovar, porque nos va a permitir entender un poco más nuestra docencia, ¿no? Y entonces eso empieza desde que nosotros quizá estamos empezando a formarnos como maestros y a veces como investigadores, y lo único que nos plantean es acumular montañas de información, ¿no? Aun cuando no tengamos claridad sobre lo que se quiere investigar respecto de esas rutas utilizadas para investigar, ni tampoco quizá algunos otros puntos de la investigación. En todo caso, a veces no sabemos ni para qué sirve, ni cómo se analiza, ni de qué manera se recupera o de qué manera se integra todo eso que le llamamos elementos de investigación en un discurso explicativo. Y entonces la recomendación sería, pues no hagan eso mismo con sus estudiantes. O sea, no les den un montón de montañas de información a través de su docencia y que los chavos, aun cuando hagan trabajos, resuelvan fotocopias y hagan una serie de proyectos y de actividades, sigan en el fondo sin saber para qué, ni cómo analizar eso que les ofrece, ni de qué manera recuperarlos en su vida cotidiana y sobre todo, pues sigan ignorando cómo integrarla en un discurso explicativo que les pueda ayudar a tomar un posicionamiento ético, un posicionamiento cultural, un posicionamiento personal, que les lleve precisamente a lo que decía antes, ¿no? A cuestionar este mundo robotizado, despersonalizado, que nos ha estado afectando de muchas maneras y que nos ha estado haciendo creer que la eficacia, que la efectividad, y luego, como dicen en investigación, la pertinencia y no sé qué tantas cosas. Relevancia. No, bueno, lo que produce, decíamos, son conductas impersonales y que hacen difícil esta meta tan de moda ahora, pero que ha existido siempre, del bien común, ¿no? Y entonces de estar trabajando siempre en función de cómo esto que yo hago aquí afecta al otro inmediato y al otro remoto, pero que finalmente
está siendo afectado por esta práctica. Eso es lo que recomendaría, que no necesitamos ser investigadores especializados, pero que sí desarrollar esa sensibilidad para ir avanzando mucho en la formación de una nueva escuela, ¿no? Ay, así es. Pues muchas gracias y no sé si nuestro subdirector académico tendría alguna pregunta para nuestro conferencista. Maestro Bueno, creo que a lo mejor alguna es sobre el tipo, si la normal debería tener como líneas de investigación, o podría tener, sería recomendable tuviera líneas propias, o sea, que nos ubicaran, o sea, que dijeran, la Benemérita consolida o cultiva estas líneas de investigación, porque a veces algunas instituciones, sean escuelas normales o otras instituciones, se les llega a ubicar, ¿no? Como por el tipo, en dónde se centran y cuáles son sus aportes. Esa es una reflexión y tiene que ver con lo que alguien ha preguntado, entonces, cuáles son las líneas de la normal. Bueno, más que listar otra las líneas, es esa opinión, si sería prudente, conveniente, porque, bueno, es líneas que cultivara o que se consolidara la propia institución en esos aportes. Así es. Me parece que es ahí donde a lo mejor los cuerpos académicos o los grupos de investigación, ¿no? Con el área de investigación podrían como generar, pero el doctor Fernando quizás tenga una opinión al respecto. Doctor Fer. Voy. Bueno, creo que las hay, las ha habido siempre, ¿no? Quizá no en el sentido decía yo, universitario, y entonces en acotar mucho las líneas de investigación y mucho menos en ponerlas a competir una con la otra para ver cuál es la que tiene más adeptos y a ver cuál es la que buscan más los estudiantes. Me parece que lo que tendríamos que hacer, además como puntualizar muy bien estas líneas de investigación y desarrollarlas a partir de los grupos de investigación y los cuerpos colegiados, me parece que tendríamos que recuperar esa tradición en investigación y en docencia y hacerla saber. Es decir, cómo ha investigado y cómo ha hecho docencia la normal durante todo este tiempo. Porque pareciera que no hay esa historia, ¿no? Entonces sería como buscar esa resignificación, esto es, encontrar nuevos sentidos a nuestro hecho educativo, pero no de forma arbitraria, ¿no? Si recuperamos la historia, recuperamos saber, recuperamos realidad, recuperamos conocimiento. Y entonces se puede manifestar de esta manera. Bien, por ejemplo, cuando nosotros preguntamos a alguien que no está vinculado directamente con nuestra escuela, y les decimos, ¿qué hacen los maestros? ¿Qué nos responden? O incluso más interesante, cuando nos preguntan a nosotros mismos, ¿qué hacen los maestros? ¿Qué producen los maestros? Y sabemos, y si estamos además con una serie de compañeros, por ejemplo, el ingeniero dice, no, pues yo produzco teléfonos celulares, el arquitecto dice, pues yo hago casas, no, carreteras, no lo sé, el carpintero dice, yo hago muebles, y cuando nos toca decir a nosotros, se empieza a complicar, ¿no? Pero incluso cuando se escucha desde lejos a qué van nuestros practicantes a la escuela primaria, ¿cuál es la palabra que aparece inmediatamente? Y decimos, ojalá al tener líneas de investigación y desarrollarla, nos haga pensar y les haga decir a los demás que el reconocimiento venga de otro lado y que digan, ellos problematizan. Ellos vienen a problematizar y vienen a cualificar la educación. Ellos no vienen a jugar ni entretener a los niños. Ellos no vienen a aplicar formatos de planeación en los cuales ellos no tuvieron que ver para nada en su diseño, ¿no? Y entonces me parece que cuando problematizamos, cuando nuestros estudiantes y nosotros como profesores nos identifiquemos y nos identifiquen como con esa categoría, estaríamos permitiéndonos trazar, delinear, dibujar, quizá anudar, entretejer esas fibras finas del conocimiento profesional que es la docencia. Entonces, ahora se ha hablado mucho, pero una cosa es decir, vamos a problematizar y otra cosa es llevarlo a cabo, ¿no?
Ahora se habla de seminarios permanentes. Me he enterado como de 10 en la escuela, pero todos terminan en un posicionamiento que no es posicionamiento. No hay como estos resultados con los cuales pueda decir a través de ellos delineamos, dibujamos, entretejemos esas fibras finas de la docencia o práctica docente más que docencia, ¿no? En ese sentido, creo que esas líneas de conocimiento o líneas de investigación tendrían que ser líneas de un posicionamiento teórico, estratégico, metodológico, lleven a pues a tratar de cualificar, de mejorar nuestra práctica cotidiana. Eso es lo que podría decir, entonces, no sé. Pues me parece muy, muy interesante y seguramente nuestro subdirector ya tomó nota, ¿no? Para próximas situaciones y que va muy vinculado con lo que preguntaron sobre esta gestión administrativa, ¿no? Y pues voy cerrando yo, le voy a dar la palabra al doctor Jorge Luis Marván para que continúe con este cierre. Agradezco muchísimo el que hayas estado, que haya estado usted con nosotros el día de hoy en esta conferencia. Adelante. O sea, nada más, si me permites, rápido. Claro. Por favor, es que hace un rato omití el nombre de nuestro subdirector de Zenobio, y al cual estimamos mucho, y no quiero irme sin agradecerle su presencia, bueno, a todos ustedes su presencia, a Zenobio también su presencia, su participación, y este acompañamiento que siempre él ha mostrado, no solamente para nosotros, para mí, para los cuerpos académicos, sino en general siempre escucha a todo mundo en la escuela, ¿no? Entonces me parece que eso es muy interesante, porque como dice este hombre que cuando le preguntaban cuál era su formación, decía que era un pedagogo hermeneuta, Eduardo Valls, y que bueno, todo proceso de formación, de indagación, de investigación, en todos esos procesos educativos hay decisiones que tomar, decisiones que resultan, pero esas decisiones resultan infértiles si se toman por un solo sujeto. Por ello es necesario discutir diferentes opciones con nosotros y tal vez lo más importante, conformarnos como una comunidad especializada, como una comunidad de práctica. Y creo que en esto tiene que ver mucho Zenobio en todo ese trabajo que va paso a pasito, pero que se ha ido él siempre caracterizando por esto, ¿no? Por siempre ver diferentes opciones con nosotros y entender, y él ha entendido bien que las decisiones que se toman, que son tomadas por un solo sujeto, resultan infértiles. Me parece que es una forma de agradecer a él, a ustedes, a la maestra Lupita, esta oportunidad de compartir algo. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias. Ya por ahí Jorge Luis nos había dado pues esos agradecimientos. De igual manera lo compartimos, el cuerpo académico en formación, gestión de la formación docente, coincidimos. Adelante, maestro Jorge Luis Marván. Gracias, maestra Susi. Pues hacemos patente nuestro reconocimiento y esta correspondencia que nos hace el doctor Fernando Monroy en todas estas reflexiones que en esta ocasión hizo posible, pues, cavilar o hacer pensar o analizar precisamente en estos puntos últimos que nos toca a todos, ¿no? Y que en cierta forma, pues, nos hace identificar la necesidad tan grande que tenemos de constituirnos ya como una institución de educación superior con una identidad propia. Pues agradecemos a usted, doctor Fernando Monroy Dávila, esta especial atención que nos ha dado a todos nosotros que en esta ocasión pudimos compartir con usted estos pensamientos, reflexiones, estos sentires, como señala usted en esta ocasión. Maestro Zenobio, si es tan amable, le pedimos de la manera más atenta pueda hacer entrega de manera virtual, porque ese es el medio que tenemos en este momento de el reconocimiento en esta ocasión por la participación al ponente. Adelante, cedo la palabra a usted, maestro. Sí, gracias, maestro Jorge. Pues antes de entregarlo, pues un reconocimiento al trabajo que está realizando el cuerpo académico. Yo creo que son de las acciones que paulatinamente van sumando.
Me parece que la reflexión que se hizo y las preguntas que planteaban de cómo vincular investigación, docencia, incluso hasta publicaciones, pues es lo que se está haciendo paulatinamente. Yo creo que también se está construyendo esta identidad de la escuela, de nuestros aportes en la investigación. Pues que sigamos avanzando en esta tarea. Y bueno, damos entonces lectura al reconocimiento. La Benemérita Escuela Nacional de Maestros otorga el presente reconocimiento a Fernando Monroy Dávila por su participación como ponente en la conferencia virtual La investigación educativa en la formación docente, llevada a cabo durante el semestre par correspondiente al ciclo escolar 2022-2023. Bueno, firma la maestra María Guadalupe Ugalde Mancera, directora, y bueno, la fecha del día de hoy. Pues muchas gracias, Fernando. Yo creo que también es importante escucharnos, no siempre lo hacemos, y yo creo que esto es una muestra de que podemos construir en colectivo. Pues gracias de antemano y felicidades a todos, y bueno, que sigamos aportando. Y yo creo que estos son lo que se llama semilleros de investigación o de trabajo, ¿no? Hay estudiantes, hay egresados, hay docentes, bueno, hay también autoridades, y esto le va dando sentido. Yo creo que en esa línea podemos seguir avanzando. Bueno, muchas gracias, y aquí seguimos. Muchas gracias. No, pues gracias. Muchas gracias a usted, maestro Zenobio, por estas palabras que nos acaba de señalar en lo que corresponde a nuestro cuerpo académico y en especial para nuestro ponente. Y pues agradecemos a todos su asistencia. Les pedimos muy atentamente que puedan resolver la encuesta o el formulario que está en el chat. Por favor, se los pedimos como parte de la asistencia para identificar quiénes son y además saber esta opinión tan valiosa e importante para la mejora permanente que pudiéramos tener nosotros en sucesivos eventos académicos que tenemos programados. Pues muchas gracias. No sé si quiere decir algo, maestro doctor Juan, como parte del cuerpo académico. Adelante. Gracias. Pues nada más agradecer la presencia de todos los que estamos ahí, de todas las que están y todos los que estamos aquí. Y que bueno, pues esto forma parte de esto que hoy se ha abordado, la práctica de la investigación que, como bien se decía, pues es un campo que tiene encuentros y desencuentros, que tiene retos y desafíos y que los estamos afrontando. Yo creo que ese es el término, ¿no? Con eso, gracias, doctor Fernando Monroy Dávila. Enhorabuena, gracias por su generosidad y a todos los que están aquí. Sería todo. Muchas gracias, estimado doctor Juanito. Susi, pues con esto damos por terminado este evento. Pues muchas gracias a todos por su presencia y esperamos vernos pronto. Muchas gracias a todos. Bonita tarde. Gracias a todos. La conferencia va a estar posteriormente en nuestra página de la institución. Les enviaremos por ahí el link para que ustedes la puedan ver con mayor detenimiento. Y pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes, maestro Zenobio, por el apoyo como siempre, doctor Fernando Monroy, por tu participación, y muchas gracias a mis compañeros de la BEN, a mis alumnos del posgrado, alumnos de la BEN, muchas gracias por estar el día de hoy. Y buenas noches. Hasta pronto.